Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo están, compañeras? Ahí está, Buenas perfecto. noches, sí, los escucho perfecto. Perfecto, genial. ¿Qué tal, Claudio? Siempre es un placer poder estar charlando con vos. Queríamos preguntarte, desde ya por las elecciones, ¿no? ¿Qué balance podés hacer de estas elecciones donde quedó expresado de alguna manera el descontento con el gobierno hasta de sus propios votantes, ¿no? Laburantes, y cómo ves las medidas que se anunciaron con los resultados ya en la mano. Sí, lo primero, muy contentos con la elección. Obviamente para nosotros es un espaldarazo enorme para seguir en el mismo rumbo, en la pelea por los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares, la clase a la que pertenecemos. También por eso se explica un poco la gran elección que se hizo en todo el país, convirtiéndonos en tercera fuerza y en la única alternativa de cara a las próximas elecciones que tenemos desde la clase obrera, ¿no? Contentos, muy contentos, con enormes números en muchos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en Cava, ni hablar de, de Jujuy, que ustedes ya lo mencionaban, de Neuquén, de un montón de distritos y de provincias que eh, han demostrado en las urnas este descontento por un lado, pero también me parece un desarrollo de la conciencia de, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sectores obreros, populares, donde en esos sectores, en esos barrios, como aquí en Buenos Aires, en la provincia, el voto al Frente de Izquierda Unidad creció muchísimo. Hay una campaña tratando de demostrar como que la novedad es la derecha, la extrema derecha, cuando en realidad, digamos, la novedad, lo importante, la clave de estas elecciones es el crecimiento del Frente Izquierda Unidad y de la alternativa que tenemos para enfrentar las políticas de este gobierno. O sea, este gobierno, con las políticas que desarrolló durante toda la pandemia, beneficiando a los empresarios, a los grupos concentrados económicos, a los grandes terratenientes, con el rumbo del pago al FMI a costa del hambre y la miseria del pueblo, ha tenido, digamos, el resultado en las urnas. O sea, mentirle a los trabajadores, mentirle a las trabajadoras, hacer promesas y después no cumplirlas, tienen una consecuencia. Bueno, y ahora con lo que pasó hoy, con esta crisis abierta, vemos que se profundizan esas consecuencias. Pero nosotros muy contentos y preparándonos para aumentar estos números y, como lo dijimos, tratar de llegar a todas las legislaturas, tratar de tener la mayor cantidad de bancas para representar la voz de los que no tenemos voz, pero sobre todas las cosas para poner esas bancas al servicio de las luchas de la organización en las calles, de los trabajadores, de las trabajadoras, como lo venimos haciendo, y en pos de fortalecer y desarrollar la fuerza social que nos permita, de una vez por todas, cambiar este sistema y pelear por el socialismo para terminar con todas las opresiones, con todas, digamos, las desigualdades de este sistema capitalista. Genial, como primer análisis y que vamos intercambiando así para pensar junto a todos los que nos están viendo ahora. Y también creo que otro elemento que se vio en estas elecciones, lo decíamos al principio, bueno, las encuestas y todo daban distintos números, pero uno de los elementos que se vio también como un factor político emergente fue la aparición de Milei, de los sectores de ultraderecha. Eh, ¿Qué reflexión podés hacer, Claudio, en relación a que, bueno, o sea, no es casual, qué responsables y eso, qué reflexión podés hacer al respecto? No, lo primero que hay que decir que, bueno, sí, Milei es un fenómeno nuevo como candidato, como persona. Ahora, esos votos no es que aparecieron de la nada, sino que son votos que se expresaban en otras elecciones también, en otras fuerzas políticas, en otros candidatos, y que se volcaron por lo llamativo del personaje que han creado, un personaje que está muy bien creado eh, y sostenido por empresarios, que inclusive los medios han fogoneado durante toda la campaña. Es el personaje o el candidato con más apariciones en los diferentes medios, inclusive medios que se dicen progresistas, lo invitaban, no sé con qué objetivo, o sí sabemos con qué objetivo, con tratar de polarizar y
de otra manera también desconocer o tratar de tapar el enorme protagonismo que tenemos desde la izquierda, ¿no? Bueno, después a último momento se dieron cuenta que habían creado un monstruo muy peligroso, como lo venimos denunciando, que son negacionistas, o sea, él y toda su fuerza política, negacionistas de la dictadura, negacionistas del genocidio, del terrorismo de Estado, están en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías, de las disidencias. Bueno, muy peligroso, ¿no? Pero la verdad que el fenómeno, si hay que hablar de fenómenos en estas elecciones, ha sido el Frente de Izquierda Unidad, de eso no hay ninguna duda. Entonces, lo que nosotros planteamos es que esa bronca que también se expresó de alguna manera a través de estos votos a la ultraderecha, ese descontento con el gobierno, con las políticas del gobierno, pero también es una continuidad de un descontento con el gobierno anterior, digamos, con las representaciones tradicionales de los partidos, de los patrones, los partidos empresarios, se tiene que expresar en una alternativa que realmente sirva a la lucha del pueblo trabajador y del pueblo pobre, que es el Frente de Izquierda Unidad. Por eso sigue esta pelea de cara a las próximas elecciones, pero sobre todas las cosas la clave está en esto, en la lucha, en las calles, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, en los lugares de militancia, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando hoy, ¿no? Cómo se expresan los supuestos representantes de los trabajadores, que son los dirigentes de la CGT o de la CTA, en función de lo que viene por delante de una crisis abierta desde hace muchos años, de décadas en la Argentina, que tiene consecuencias sobre la vida de millones de trabajadores, de millones de compañeros y compañeras en los barrios, y que tiene a más de la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, de la indigencia. Bueno, la pelea que viene por delante es muy importante y creo que eso es lo que tenemos que discutir y prepararnos para que la alternativa sea desde la izquierda y desde los trabajadores y no desde el FMI, desde los grandes empresarios como viene siendo hasta ahora. Vos enumeraste una serie de procesos de lucha y desde ya estuviste codo a codo con cada uno de esos sectores que salieron a luchar por vivienda, contra los despidos, contra la tercerización, por el pasaplanta, bueno, innumerables, ¿no? Hoy con la crisis del gobierno, con la crisis que dejaron las elecciones, alguna de las medidas que planteó el gobierno fue volver a una IFE o un plus para los jubilados con la miseria que ganan, ¿no? ¿Crees que esas salidas de alguna manera pueden inclinar la vara o se necesita mucho más? Mira, yo creo que estos anuncios o estos rumores de anuncios demuestran el carácter totalmente antiobrero del gobierno, de la coalición de gobierno, porque si podían dar un IFE, si podían hacer medidas que pongan, como dicen ellos, dinero en el bolsillo de los trabajadores, si podían tener medidas a favor de los sectores más olvidados, más relegados, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo hicieron antes porque no defienden los intereses de estos sectores, de los trabajadores y del pueblo pobre. No lo defienden. Ahora, con el resultado de las elecciones puestas, quieren salir a contragolpe, a tratar de hacer alguna medida, a ver si se congracian de alguna manera con los trabajadores y las trabajadoras que hicieron la experiencia con este gobierno, que supuestamente venía para revertir todo el ajuste del gobierno anterior, del gobierno de Macri, y que sin embargo lo profundizó ese camino de ajuste, de pago al FMI, de persecución a aquellos que salimos a pelear a las calles. Lo hemos visto en Guernica, cómo aquellas familias que no tenían un techo donde vivir porque en el medio de la pandemia se quedaron sin trabajo, no podían pagar su alquiler, fueron a tomar una tierra ociosa, décadas ociosas, y lo pasaron por arriba con las topadoras a sangre y fuego, con una represión enorme para garantizarle el negocio inmobiliario de los countries, de los barrios privados, a los empresarios inmobiliarios. Así que no creo que esto pueda tener un efecto en
en que se revierta esta experiencia que han hecho grandes capas de la población, sobre todo los sectores populares y los trabajadores. Lo que nosotros necesitamos realmente es cambiar el rumbo, digamos, 180 grados. No se puede plantear que se le puede dar solución a las necesidades del pueblo pobre, de los trabajadores, pagándole el FMI, embargando el futuro no solo de nuestros hijos, sino de nuestros nietos y de los nietos de nuestros nietos. O sea, a costa de hambre y de miseria no se le puede dar respuesta a los problemas de salud, de vivienda, de educación, de salario, y por eso desde el Frente de Izquierda Unidad peleamos en las calles, como decías muy bien vos, desde las bancas las ponemos al servicio de esas peleas, con las compañeras, con los compañeros que han peleado durante toda esta pandemia en las calles, en los cortes, con movilizaciones, con paros, reclamando por salario, reclamando por puestos de trabajo, reclamando por salud, reclamando por educación, que no han tenido respuesta. La respuesta que hemos visto desde los diferentes gobiernos, sea el nacional, el de Cava o el provincial, y en las diferentes provincias, ha sido la persecución, ha sido la represión y ha sido la judicialización de la protesta social. Bueno, nosotros creemos que las bancas que se conquistan desde el Frente de Izquierda Unida están al servicio de esas peleas, poniendo el cuerpo en las calles como lo hace Nicolás del Caño, Miriam Bregman, como lo hacemos nosotros desde la provincia de Buenos Aires, como lo hacen Alejandro Vilca, Raúl Godoy, Laura Vilches, todos los compañeros y las compañeras que ocupan circunstancialmente una banca al servicio de la lucha de nuestro pueblo y de nuestra clase. Sí, totalmente. Y en esto de, bueno, de cómo seguir planteando, obviamente, que la pelea en las urnas, que fue una primer pelea, lo del domingo en las PASO, que tiene su continuidad en noviembre, pero que vamos a seguir en las calles acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras que siguen peleando por, bueno, por todas sus reivindicaciones, sin ir más lejos, mañana a las 12 del mediodía en Aeroparque, los trabajadores y compañeras de GPS, de la TAM, que vienen peleando hace un año y medio por la reincorporación. Digo, o sea, hay actas firmadas desde el Ministerio de Transporte y en las reuniones que han tenido últimamente, o sea, no han tenido respuesta. Un sector que viene peleando, que viene haciendo una experiencia con el gobierno y también con quienes son los que día a día están acompañando sus peleas. Así que, bueno, mañana eso, también no dejar de invitarlos y de que se sumen a las actividades, a todos los que nos están mirando. Pero, y bueno, y también y cómo, qué distinto cada uno de esos sectores, a través de asambleas, a través de discusiones, o sea, de por qué planteamos también la recuperación de los sindicatos cuando hablamos de por qué poner a esos sindicatos al servicio de las peleas y no, como decíamos al principio, Yasky o la CGT o ellos planteando el apoyo al gobierno, tirando alguna medida ahora, cambiando o tratando de cambiar o por lo menos demagógicamente el rumbo de alguna medida, cuando en realidad los compañeros y las compañeras en cada uno de sus laburos saben claramente que, bueno, que con salarios de miseria no se puede seguir adelante, el acceso a la vivienda es imposible, bueno, y todas la parte, lo que hemos discutido como programa claramente en estas elecciones y que ha llegado a miles y por eso es histórica la elección que hicimos desde el Frente de Izquierda Unidad. Pero bueno, para ir cerrando la entrevista que estamos haciendo con Claudio, queríamos saber, bueno, qué mensaje te gustaría dejar de cara a noviembre, donde, bueno, otra vez vamos a estar llevando adelante la fiscalización en todo el país y cuidando cada uno de los votos al Frente de Izquierda Unidad. Pero bueno, ¿qué querías, si dejar algún mensaje para todos los que nos están mirando y que van a seguir viendo este programa? Sí, lo primero es saludar, felicitar a toda la militancia de los partidos que integran al Frente de Izquierda Unidad por la fiscalización, a todos los compañeros y compañeras independientes que han fiscalizado también, porque la defensa de los votos tiene que ver con esto, con defender también una alternativa desde nuestra propia clase. Para noviembre fortalecer, obviamente, esta alternativa, seguir hablando con nuestras compañeras, con nuestros compañeros para que se sumen al voto aquellos que no lo hicieron en el Frente Izquierda Unidad, pero me parece importante lo que vos planteabas de las organizaciones de trabajadores, sobre todo con la crisis que se abrió hoy, con esta pelea de renuncia sí, renuncia no, cambio sí, cambio no. Son importantísimas las organizaciones de los trabajadores en un momento como este, porque como vimos hoy, tanto desde la CGT como desde los dirigentes de la CTA,
salieron rápidamente a plantear el apoyo al gobierno de Alberto Fernández. Esos mismos que durante 2 años casi de pandemia dejaron pasar todos los ajustes contra el salario, todos los despidos, todas las pérdidas de conquistas, de condiciones, las muertes de trabajadoras y trabajadores en los lugares de trabajo, en sus sindicatos, como algunos como secretarios generales de centrales sindicales, esos que no dijeron nada, que fueron cómplices de la política del gobierno y de las patronales contra la clase obrera, hoy salieron a decir que van a movilizar, que se ponen a disposición para defender al gobierno que se comprometió a pagar dólar sobre dólar, peso sobre peso al FMI, a costa del hambre y la miseria de los trabajadores, de los niños, de la juventud, de los compañeros y las compañeras desocupados. Bueno, es fundamental la pelea por recuperar las organizaciones sindicales en forma democrática, para convertirlos obviamente en herramientas para pelear contra esa política de ajuste y de hambre, de persecución y de represión. Esa es la clave que me parece que tenemos que discutir, cómo hacemos para fortalecer todas esas alternativas independientes. Vos planteabas lo de la elección en la alimentación, es importante. Nosotros tenemos muy pronto también elecciones en el subte y creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por recuperar los sindicatos, las centrales sindicales, que sean una vez más, como corresponde, como debería ser, una herramienta en manos de los trabajadores para pelear por una salida diferente a esta. No puede ser, insisto, que nos quieran convencer que la salida para los millones, para la enorme mayoría de la población, que somos los trabajadores y los sectores populares, viene pagándole al FMI o siguiendo con las políticas que benefician los grandes negocios de los terratenientes, de las multinacionales, de la megaminería, mientras que arruinan el medio ambiente y nos dejan sin nada, inclusive sin esa posibilidad de tener ni siquiera un lugar donde vivir. Bueno, esta es la clave de lo que se viene y nosotros desde nuestros lugares, desde nuestras agrupaciones vamos a plantear esto. Movilización, sí, movilizar, estar en las calles, sí, pero al servicio de la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras, del pueblo pobre, no al servicio de un gobierno que ha demostrado ser totalmente servil a las políticas del FMI, del imperialismo y de los intereses de las patronales y no de los trabajadores. Esto está claro, me parece importante lo que tenemos que discutir en estos días. Invertir las prioridades sería claramente el objetivo y la pelea que nosotros queremos plantear. Me parece que en síntesis es eso, ¿no? Y me parece importante lo que vos también remarcás, porque se vienen importantísimas elecciones en gremios también. De mucha participación, y es en donde me parece que también, como vos bien decís, está la clave, porque durante estos 2 años, como bien decía, se hicieron los ciegos, los sordos, los mudos, y ahora salen con que hay que sostener un gobierno que privilegia los intereses de una minoría, mientras que una inmensa mayoría lo viene padeciendo. Pero esta cuestión de que le han dicho hasta acá llegaste, me parece que es un factor que también incluso nos pone a nosotros, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres, a la juventud, en un sector o en una ubicación más de sujeto para poder empezar a cambiar la rueda, ¿no? De cómo gira. Claudio, te queremos agradecer por el tiempo que nos diste. Sabemos que siempre estás con un montón de cosas y siempre es un gusto poder charlar con vos por la forma sencilla y simple que tenés para poder explicarnos como trabajadores, ¿no? La política y nada, te queremos mandar un abrazo y agradecerte por este espacio. No, por favor, el agradecido soy yo y un gusto estar con ustedes y a disposición. Siempre hay espacio entre los trabajadores para intercambiar y entre todos aprendemos un poquito cada uno y todos salimos un poquito más sabios y sobre todo con más conciencia de clase, que es lo importante. Exactamente. Muchas gracias, Claudio. Te mandamos un abrazo. Chau, chau. Buenas noches. Un abrazo. Chau, chau.